Buenas tardes, bienvenidos todos, saludos a las personas que están conectadas. Mi nombre es Francisco García, soy cirujano general de la Universidad del Rosario. Trabajo en la ciudad de Ibagué, en el Hospital Federico Lleras y en la clínica Trauma, que es básicamente el sitio de trabajo. Y también me desempeño como magistrado del Tribunal de Ética Médica. Primero doy gracias al comité organizador del evento por haberme invitado a compartir con ustedes y espero que tengamos un rato muy agradable, que la charla sea muy fructífera y sea muy formativa para cada uno de nosotros. Vamos a tratar un tema, el trauma abdominal, que es uno de los temas más apasionantes para un cirujano, pero que también involucra un equipo para darle una buena atención a los pacientes. Y dentro de esas pues están los estudiantes de último año, los médicos de los servicios de urgencias y aún los médicos que trabajan en los servicios de apoyo prehospitalarios. Es un reto realmente abordar un paciente con trauma abdominal y vamos a tratar de que sea algo muy didáctico, muy educativo. Primero, los objetivos para esta charla es compartir conceptos claves para que podamos entender el paciente que se presenta a los servicios de urgencias con trauma abdominal. El segundo objetivo que he propuesto para esta reunión es tener claridad y seguridad en lo que se debe hacer ante un paciente con trauma de abdomen. Dos aclaraciones bastante importantes. No es una revisión sistemática de la literatura esta presentación, entonces esperemos que no sea aburrida como sería eso. Y declarando que no hay un conflicto de intereses eh, en esta charla. Nos toca comenzar desde el principio y entender que desde que el hombre existe, está expuesto al medio ambiente y a las agresiones que puedan llegar a presentarse con su interacción en el medio ambiente. Esta gráfica de pronto sería para una charla de trauma craneoencefálico, pero involucra que también puede haber trauma a nivel abdominal en las personas desde siempre. Los cavernícolas se comportaban así, pero hoy día parece que los cavernícolas también han tomado un puesto y en el volante son causantes de muchos de los traumatismos y de muchas de las lesiones a las personas que asisten a los centros de urgencias. Y obviamente todas estas lesiones van a generar unas lesiones que van a generar incapacidades y limitaciones funcionales, al punto de poder tomar muchas de las realidades del día a día en esta gráfica que encontramos de la magnitud de los accidentes, de los traumatismos que puede llegar a tener una persona y de las secuelas que dejan también, sobre todo en nuestro medio y a nivel de nuestro continente, los problemas del conflicto armado y de la violencia que generan muchas de estas lesiones. Empezamos definiendo y aclarando términos para que podamos todos en un momento dado hablar el mismo idioma. ¿Qué es trauma? Entonces, según esta referencia y la definición, nos habla de un daño intencional o no intencional causado por la exposición brusca a una energía, y el resultado de la palabra energía, de diferente tipo, mecánica, química, térmica, eléctrica o radiante, que sobrepasan el margen de tolerancia del organismo. Quiere decir que siempre en el trauma va a haber una transferencia de energía. ¿Qué es politrauma? Es la asociación de múltiples lesiones traumáticas producidas por un mismo accidente y que suponen, aunque solo sea una de ellas, riesgo vital para el paciente. Entonces hay que tener en cuenta que en cualquier momento la persona puede tener varias lesiones, pero algunas de ellas pueden llegar a comprometer su vida. Y un paciente politraumatizado, pues es aquel paciente que tiene muchas lesiones orgánicas o musculoesqueléticas con alteración de la circulación o de la ventilación que va a comprometer en forma inmediata o en las horas siguientes su vida. Entonces,
cuando nos enfrentamos al paciente en urgencias, tenemos estos términos para poderlo definir y ubicar dentro del plan de manejo, estudio y tratamiento que vamos a llevar. El trauma como tal ya se considera una enfermedad, cumple con todas las características epidemiológicas, socioeconómicas, de prevención, de tratamiento, por lo tanto, ya hoy se considera como una enfermedad como tal. Y volviendo al principio, todo traumatismo va a llevar la transferencia de energía hacia la persona que lo sufre. En la clínica donde trabajo, en algunos lugares del sitio de urgencias, he colocado esta fórmula, que es la fórmula de la energía cinética, donde se consideran dos factores, la masa y la velocidad elevada al cuadrado sobre 2. Y es para recordarle a los médicos de urgencias, a los estudiantes que están en los servicios de urgencias, que la energía que se transfiere al organismo del paciente es la que va a determinar la magnitud de los daños que pueda tener esa persona. Si miramos esta parte, espero pasarla un poco más rápido y no ser tan aburrido en las tablas, pero en estas referencias donde se habla de los fallecimientos por trauma y las causas según la investigación del Global Burden of Disease, hay un puesto en la mortalidad y dentro de esta los accidentes de tránsito ocupan el 8º lugar de mortalidad, las lesiones autoinfligidas, las caídas y la violencia intrapersonal o agresiones personales ocupan estos lugares dentro de la mortalidad global. Cuando miramos los años de vida que se han perdido por estas lesiones, entonces volvemos a mirar que hay unos puestos importantes en las lesiones traumáticas, en la repercusión económica de estos años de vida perdidos. Y en esta diferenciación vemos que en los hombres, principalmente, las lesiones por accidentes de tránsito y las lesiones por violencia intrapersonal marcan un gran porcentaje. Igual en las mujeres, ustedes se dan cuenta que ocupan menos puesto ordinal, pero son parte importante de las lesiones. Si vemos esta otra gráfica rápidamente, entonces miramos la posición dentro de la mortalidad global de estas lesiones. Las lesiones por accidentes de tráfico ocupan un lugar muy importante. Las lesiones por caídas que en las edades jóvenes realmente no tienen mucha significancia, pero hacia el final en los pacientes ya mayores va aumentando. Entonces tenemos lesiones por caídas en estos pacientes. Las autolesiones más en las personas jóvenes y va decreciendo con la edad. Y la violencia intrapersonal, que sí es parte de toda la edad media de las personas que son los que están expuestos normalmente al medio ambiente y a sufrir esas agresiones por violencia intrapersonal. Esta, en significancia que las personas mayores de 65 años, que cada día van a ser mucho más por la expectativa de vida y por los cuidados de salud que han postergado ese tiempo de vida en las personas, hace que las lesiones por en traumatismos graves en las personas mayores de 65 años haya ido aumentando con el paso de los años. Entonces nos vamos a enfrentar a varios grupos poblacionales en los servicios de urgencias para la atención de los pacientes con trauma. Esta gráfica tiene que ver con el reporte de salud realizado en Colombia al 2019 y veíamos dos gráficas aquí grandes. Esta de color azul, que habla de las agresiones o lesiones infligidas en violencia y los homicidios, de cómo por las medidas que se han tomado a nivel del gobierno han ido disminuyendo con el paso del tiempo. Los accidentes de transporte, de tránsito, se han mantenido estables a nivel, sobre todo en los hombres. Las tasas siguen siendo más o menos las mismas. Cosa diferente sucede con las mujeres. Las tasas de violencia que venían descendiendo en los últimos tiempos en nuestro país han ido en un leve aumento, pero se han visto mucho más en los accidentes de tránsito. Y las agresiones, los homicidios van disminuyendo debido a toda esta, con un incremento hacia estos últimos 2 años.
Ya nos ubicamos, el paciente traumatizado, cuáles son las áreas de su organismo que más se afectan y vemos aquí las proporciones eh, que normalmente publican la literatura, teniendo como que en la cuarta parte, el 25%, se puede afectar a nivel abdominal y vamos a irnos centrando en esto. Ya en otras ponencias hablarán de las diferentes regiones donde se producen otros traumatismos. En la cirugía de los pacientes con trauma abdominal se ha visto una evolución que desafortunadamente se ha dado a través de los conflictos armados, de las guerras, de la violencia, de los accidentes de tráfico en las diferentes partes del mundo y eso ha permitido como efecto secundario el desarrollo en áreas de la cirugía para poder tratar esta enfermedad como tal que ya se ha visto. Y hay unos puntos aquí que he resaltado dentro de el desarrollo de la cirugía desde mediados del siglo pasado hasta el día de hoy, que han dado un vuelco, que han dado un gran apoyo y que han permitido aumentar la sobrevida en pacientes con traumatismos y con traumas de abdomen. Uno fue, aquí lo vemos, la definición de lo que es la hora de oro. El segundo, el entendimiento de la fisiopatología del shock, entender lo que es la triada mortal, que ya la mencionaré más adelante. El desarrollo de la técnica de cirugía de control de daños, la aparición y generalización de las unidades de cuidado intensivo en trauma, el manejo del abdomen abierto, principalmente en los pacientes con trauma abdominal, el desarrollo de las imágenes diagnósticas y de la tecnología para proporcionar en muchos de estos pacientes un manejo no quirúrgico, pero con unos buenos resultados, dependiendo de las consideraciones diagnósticas en el trauma. Vemos al doctor Trunki, eh, que fue uno de los pioneros en Estados Unidos en cuanto al manejo del trauma. En 1982, él describe una curva donde se identificaban en el tiempo la mortalidad de los pacientes traumatizados. Él falleció en mayo del año pasado, pero fue el primero en describir esta curva trimodal de la mortalidad en caso de trauma, donde el 50% de las personas podrían fallecer en el mismo sitio del accidente, del mismo sitio del evento. En la siguiente hora, la mayoría de los pacientes podrían fallecer en esta primera hora. En las siguientes 4 horas, una vez ingresaban a los servicios de emergencia y a la atención hospitalaria, se podría dar la otra mortalidad. Y finalmente, el porcentaje que se daría hasta unas 6 semanas después del ingreso del paciente a nivel de la unidad, y generalmente por complicaciones infecciosas o daños sistémicos. Está es lo mismo para el seguimiento. La mayoría de las lesiones mortales en la primera hora se dan a nivel del sistema nervioso central. La segunda causa es la exsanguinación, lesiones que producen hemorragia en cualquier sitio del organismo, en extremidades, en el tórax o en el abdomen, pero si no se corrige ese sangrado dentro de este tiempo valioso, el paciente va a aumentar la mortalidad. Y vemos que en estas primeras 48 horas la mortalidad puede alcanzar el 84%. Ya aquí el paciente está manejado en la unidad de cuidado intensivo y viene ese periodo de reanimación donde puede fallecer. Pero la mortalidad relacionada con el trauma puede ir hasta las 6 semanas, como veíamos y como lo describió el doctor Trump. El segundo personaje que tenemos es el doctor Adam Scoville, quien definió la hora dorada en el trauma, esa primera hora que es importante para poder definirle el manejo al paciente. Y esta frase que pudo decir: si puedo llegar a ti y detener el sangrado, restaurar la presión arterial en la primera hora después del accidente, entonces probablemente te puedo salvar. Y fue el pionero en el desarrollo de los sistemas de emergencias médicas allá en Estados Unidos y que se ha difundido a todo el mundo de esos sistemas que ustedes y yo hemos podido ver en la televisión, donde hay ambulancias aéreas, donde hay unas ambulancias que rápidamente
van a rescatar a los heridos y los llevan rápidamente a los centros de atención de trauma. Con una estrategia AAA, el paciente adecuado, el paciente que puede ser llevado y recuperado a un centro asistencial de trauma, el transporte adecuado, eh, no sé si en todas partes de nuestro continente, pero vemos el transporte inadecuado de los pacientes en taxi, en motos, en lo que se pueda, pero el desarrollo de un transporte adecuado con un equipo de atención prehospitalaria mejora la posibilidad de sobrevida. Y el más importante es llevarlo al sitio adecuado de atención del trauma. A veces ante la urgencia y el estrés que produce un paciente con un trauma, con una herida, eh, la naturaleza es cogerlo, montarlo en cualquier tipo de vehículo y llevarlo al primer centro hospitalario donde haya una cruz y que ahí lo puedan atender. Y realmente a veces no los llevamos los pacientes a los centros adecuados para su atención. Entonces, el doctor Adams Crowley fue pionero en el sistema de emergencias. Para el año 93, el doctor Charles Schwab y el doctor Rotondo definen lo que es la cirugía de control de daños, enfocado a el control de la hemorragia, el control de la contaminación y en la recuperación de los pacientes en cuidado intensivo. Anterior a esto, los cirujanos encontrábamos múltiples lesiones abdominales y nos demorábamos muchas horas tratando de reparar cada una de estas lesiones y al final lo que teníamos era una alta mortalidad del paciente. Entonces, el desarrollo de estas técnicas de cirugía para control de lo importante, de lo que realmente va a producir la mortalidad, como es el sangrado y la hemorragia, y el control de la contaminación, dando paso al manejo en cuidado intensivo. El otro enfoque, en 1982, la Sociedad de Trauma define la triada mortal en los pacientes con trauma, que está dada por la coagulopatía, la hipotermia y la acidosis, dada por muchos factores, principalmente por la hemorragia que sufrían ellos, el tiempo de cirugía y la reparación, la exposición de las cavidades y lleva finalmente a estas tres condiciones que aumentan eh, en una gran cuantía la mortalidad de los pacientes. Entonces, la cirugía de control de daños, en la cual se controla la hemorragia, se controla eh, inicialmente la contaminación y se disminuye el tiempo de exposición del paciente para disminuir la aparición de esto, ha hecho que mejore la mortalidad en los pacientes que se atienden por trauma abdominal y por trauma general. Lo importante de entender estos conceptos es romper este círculo vicioso que se va colocando en los pacientes con shock secundario al trauma, que no se desarrolle coagulopatía, que no haya sepsis, que no haya acidosis y no haya hipotermia para mejorar la posibilidad de sobrevivir. El otro punto importante, estas gráficas creo que ya son bastante conocidas, eh, el manejo del paciente con abdomen abierto, pacientes con traumas muy severos en los cuales es inicialmente imposible cerrar la cavidad abdominal. Empezamos desde la década de los 80 con el manejo de la bolsa plástica, la bolsa de Bogotá, eh, diseñada por el doctor Borraes en el Hospital San Juan de Dios en Bogotá, dada a conocer por el doctor Feliciano a todas partes de la literatura. Y finalmente la progresión de este sistema simple que ayuda a salvar muchas vidas a el desarrollo ya tecnológico de un sistema BAC, un sistema de succión continua que va a ayudar a la recuperación mucho más eficiente de los pacientes con lesiones abdominales. Eso ha sido otro gran desarrollo para mejorar la sobrevida de los pacientes con trauma abdominal. Y obviamente el desarrollo de las imágenes, tener unas imágenes hoy día eh, por los equipos de TAC, por los equipos de resonancia, y el desarrollo de estas imágenes nos permite hacer diagnósticos mucho más acertados, mucho más rápidos en los pacientes con traumatismo abdominal y poder definir conductas adecuadas y mucho más rápidas. E igualmente de la mano va el desarrollo de la tecnología. Entonces, el diseño de la laparoscopia, de todas las técnicas de cirugía mínimamente invasiva, el desarrollo de este, por ejemplo, el REBOA,
que es el catéter para oclusión endovascular y facilitar la resucitación. Entonces, han permitido que en centros de trauma la sobrevida de los pacientes con traumas graves, con traumas severos, pueda tener el mejor pronóstico y ojalá que en todas partes pudiéramos llegar a tener todos estos desarrollos tecnológicos. Finalmente, vamos a enfrentarnos ya a la ruta de atención y de tratamiento de un paciente con un trauma, con un politrauma o específicamente en el tema de hoy, el trauma abdominal. Los equipos de atención prehospitalaria, de emergencias médicas, han tenido también un gran desarrollo. La evaluación y la clasificación de TRASH en los sitios de desastre o de accidentes, la evaluación del índice de trauma revisado han permitido que se escojan adecuadamente los pacientes que tienen una posibilidad de atención y de sobrevida, el transporte adecuado con equipos adecuados y que realmente algunos de los eh, médicos van a tener que trabajar o van a trabajar en estos sistemas de emergencia prehospitalaria y van a poder desarrollar todas esas capacidades para mejorar la atención y la posibilidad, la sobrevida de los pacientes. Después de que el paciente es montado en la ambulancia o en el medio de transporte que se requiere para ser trasladado al sitio de atención definitivo, entonces nosotros estaremos en la puerta de entrada del hospital o del sitio de atención esperando que nos traigan el paciente. Aquí estamos ya a puertas del hospital, estamos listos en el servicio de urgencias y vamos a recibir ese paciente. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, todos hemos aprendido y hemos eh, recibido, y los que aún todavía no lo han realizado, eh, el curso de preparación de apoyo vital avanzado en trauma nos da esas herramientas para poder realizar una atención rápida, adecuada y eficiente, eficaz en los pacientes con trauma y en los pacientes con trauma abdominal. Entonces, este será tema de otra ponencia, no me voy a detener, pero partiendo de que ya todos manejamos los conceptos del ATLS, el ABCD de la reanimación, donde tenemos que evaluar una vía aérea despejada para poder garantizar eh, el adecuado apoyo ventilatorio, la ventilación del paciente, que él pueda respirar o que no haya causas que disminuyan esa ventilación, que no haya hemorragias que trastornen la circulación, el déficit neurológico y la exposición del paciente con su primera y segunda revisión. Todo eso lo aprendemos en el ATLS y pasando ese momento, entonces tenemos ya un paciente politraumatizado en nuestro servicio de urgencias con unas lesiones que ya ha presentado externamente al hospital y que en lo posible no le vamos a procurar adicionar lesiones dentro de nuestra atención. Hacemos la evaluación inicial con todo lo que hemos aprendido en el ATLS, realizamos la intervención inicial para garantizar que el ABCD se cumpla, volvemos a reevaluar al paciente y aquí tenemos que actuar. Esto está demarcado dentro de esta primera hora de oro, desde el momento del accidente y estos minutos que nos están corriendo aquí en el servicio de urgencias donde nosotros estamos atendiendo. Tratar de estabilizar al paciente y finalmente el traslado de este paciente, en el caso nuestro, dentro del hospital, a el sitio de imágenes diagnósticas, al sitio eh, donde se realizarán otras maniobras o al quirófano donde daremos tratamiento a todas las lesiones. Entonces, este círculo, esta secuencia tenemos que tenerla presente. Hay una lesión, la evaluación inicial, intervenimos rápidamente para evacuar aquellas cosas que ponen en riesgo la vida y del paciente. Inmediatamente reevaluamos nuevamente, que no se nos escape absolutamente ningún área del organismo por evaluar. Estabilizamos en lo posible a esa persona y finalmente trasladamos para hacer lo necesariamente adecuado. Entonces, estamos aquí, evaluación, y en el caso del trauma de abdomen ya nos vamos a centrar entonces en estas dos cosas. ¿Qué hacemos? Pues evaluamos si el trauma es abierto o si el trauma es un trauma abdominal cerrado o de alta energía. Y una vez hemos determinado cuál de estos dos
tipos de trauma ha sufrido la persona, tenemos que irnos inmediatamente a evaluar el estado hemodinámico de ese paciente. ¿Qué tan grave está en su parte circulatoria? ¿Qué hemorragias puede estar llegar presentando para poderlo intervenir inmediatamente? Después vamos a tener estos otros dos puntos, la severidad del trauma y la semiología de las lesiones. Pero vamos a centrarnos en el estado hemodinámico del paciente. ¿Cómo se define que un paciente está o no está estable hemodinámicamente? Si el paciente ingresa inicialmente con una presión sistólica mayor de 90, una frecuencia cardíaca menor de 100 y mantiene las variables después de administrar líquidos endovenosos, como en la enseñanza del ATLS, entonces tenemos un paciente con estabilidad hemodinámica. Esto en cuanto a estas variables que podemos medir ahí en el servicio de urgencias. Cuando hablamos de un paciente con inestabilidad hemodinámica, cuando a su ingreso la presión arterial sistólica es menor de 90, cuando a pesar de la administración de líquidos endovenosos, de administrarle transfusiones de hemoderivados o el inicio de vasopresores, eh, no conseguimos que esta presión arterial sistólica esté por encima de 90. Cuando tenemos un paciente con una base de exceso negativa, está en acidosis metabólica. Cuando utilizando el índice de shock, que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, nos da un valor diferente a 0,5 o a 0,7. O cuando ha requerido o requiere transfusión de hemoderivados de glóbulos rojos de más de 4 a 6 unidades en 24 horas. Este paciente está inestable y sigue en una de sus causas una hemorragia que no hemos podido controlar, o hay otros factores que también pueden llevarlo a esta inestabilidad. No siempre los números nos van a dar exactamente. Generalmente los pacientes jóvenes tienen una capacidad de respuesta y de resistencia al shock bastante increíble, y podemos tener números, cifras de presión arterial sistólica o de frecuencia cardíaca pueden estar normales, pero tenemos que apoyarnos también en la clínica del paciente, en lo que estaba presentando. Piel fría, húmeda, diaforesis, cianosis, alteración del estado de conciencia o respiración de tipo acidótico nos van a indicar, nos van a sugerir que el paciente está en hipoperfusión y que todas estas manifestaciones clínicas estarían asociadas a las cifras de las variables fisiológicas a considerar un paciente con inestabilidad hemodinámica. Después que hemos evaluado el paciente si está estable o inestable, entonces, y habiendo tomado las medidas para los pacientes inestables, infusión de líquidos de 2000, todas las indicaciones del ATLS, y hemos podido definir si el paciente persiste estable o inestable, y de la mano vamos mirando y cuantificando la severidad del trauma. ¿Cómo sabemos qué tan grave fue el trauma? ¿Cómo sabemos qué tanta energía recibió ese paciente, qué tanta energía le fue transferida a ese organismo en el momento del accidente, de la agresión? Y entonces tenemos que tratar de cuantificar, y para eso se han ideado algunas escalas para poder definir qué tan grave puede ser la lesión del paciente. Las escalas de trauma, aquí vemos las principales: el índice de severidad, el índice de trauma revisado, el TRIS. El ICE es un índice de cuantificar qué tanto se ha dañado un sistema anatómico. El RTS nos habla de las variantes fisiológicas y este TRIS es combinado de los anteriores. Cuando hablamos de que hay un trauma severo, cuando esta medición de los índices de trauma de un NIS nos da un puntaje por encima de 15, o cuando el índice de trauma revisado nos da menor de 100. Aquí tenemos las variantes del índice de trauma revisado, la escala de coma de Glasgow, la presión arterial sistólica, la frecuencia respiratoria y los rangos en los cuales podemos encontrar. Y le damos a cada variable un puntaje. Entonces, si tenemos una escala de coma de Glasgow entre 13 y 15, su puntaje será 4. Pero si esa persona tiene una actividad sistólica entre 76 y 89, le damos 3. Y si su frecuencia respiratoria está mayor de 29, por ejemplo, le damos 3. El puntaje mayor serían 12.
Cuando se aplica este índice de trauma revisado en el sitio del accidente, el triage del sitio, y da menos de 11, el paciente debe ser trasladado a una eh, unidad de atención de trauma especializado. En lo teórico sería eso. Cuando hacemos esta suma, esta valoración inicial en el servicio ya de urgencias que nos compete y encontramos que el índice de trauma revisado es menor de 7, encontramos un paciente con un trauma bastante severo, con una tasa de mortalidad muy alta y que va a requerir el ingreso a unidad de cuidado intensivo. En esta revisión, en el año 2015, encontramos este concepto. Hemos evaluado las variables fisiológicas, hemos mirado la exploración física con los índices de trauma, pero aún así nos quedamos cortos y la propuesta que se ha hecho desde principios o desde hace una década más o menos es que debemos añadirle a estas dos variables, las constantes vitales, los índices de trauma, el mecanismo de la lesión. Nos habla aquí que las variables fisiológicas y la exploración física para predecir un trauma severo con un IS mayor de 15, su sensibilidad no es mayor del 60%. Entonces hay cosas, un 40% que nos quedan por fuera para poder determinar si hay un trauma severo. Y nos puede ayudar el indagar acerca de la magnitud o los eventos que rodearon el trauma. Y en estas tablas, pues que están en estas citas bibliográficas, encontramos cómo considerar. Nosotros lo hacemos en los servicios de urgencia a nivel de comunicadores sociales, cómo fue el accidente, cuántos se murieron en ese accidente, qué fue lo que pasó. Pero si podemos sistematizar esa información, que no solo es de chisme, sino que podamos atenderlo, entonces vamos a poder dar una cuantificación más aproximada de cuánta energía pudo haber transferido a ese organismo y qué tanta lesión podemos esperar. El mecanismo de lesión de alto riesgo, entonces, si es accidente de tráfico, vemos que peatón, un ciclista o un motociclista que sea arrollado por un automóvil, tenga una colisión con un automóvil, nos está hablando de un trauma de alta energía y por lo tanto podemos prever que el paciente tenga un trauma severo. Que quede atrapado dentro del vehículo por más de 15 minutos, que dentro de ese mismo accidente haya muerto otro pasajero, que el paciente haya salido eyectado del vehículo que se accidentó. Normalmente el que se accidenta en una moto sale eyectado, tiene unos traumas por la caída bastante severos. Que haya colisión de un automóvil a alta velocidad. Entonces, ¿cuánto es alta velocidad? Y en este otro cuadro nos habla de esa alta velocidad, que es un vehículo que colisione a más de 60 kilómetros por hora o una motocicleta que vaya a más de 30 kilómetros por hora. Como les enseño a mis estudiantes y en la clínica, esto no implica que se violen las normas de tránsito y los límites de velocidad permitidos en cada región, en cada zona. Lo que implica es que si aumento la velocidad, ustedes recuerdan el vector de la energía cinética, a mayor velocidad la cantidad de energías se eleva al cuadrado. Entonces, entre más velocidad haya en los vehículos en los cuales puede ir la persona, pues la cantidad de energía va a ser mayor y las lesiones van a ser mucho más graves. Accidentes de motocicleta, caída de más de 3 metros de altura, generalmente se da en pacientes o en trabajadores con accidentes laborales que están en la construcción, que haya desplomes de edificio o la sospecha de quedar incluido en el radio de acción de una explosión, a nivel de las minas, los trabajadores, los que trabajan en las minas, y en otra época en nuestras ciudades hubo grandes lesiones por explosiones por bombas. Que tenga alteración del nivel de conciencia en Glasgow menor de 14, pacientes con traumas múltiples, con diferentes sistemas u órganos comprometidos, con fracturas de más de 2 huesos largos o fracturas de pelvis. Hace que pensemos que la magnitud del trauma es bastante grande y lo clasificamos como un trauma severo. Ya miramos aquí evidencia de lesiones anatómicas, 2 regiones anatómicas o más que hayan sido comprometidas, signos de lesión vascular, signos de lesión medular, fractura de pelvis inestable,
o las fracturas de huesos largos. Y las constantes vitales que ya habíamos visto anteriormente: Glasgow menor de 12, presión arterial sistólica disminuida, frecuencia respiratoria comprometida, eh, aumento del pulso, la saturación de oxígeno disminuida, pacientes mayores de 65 años. Y volvemos a recordar las gráficas iniciales de las curvas, donde las personas mayores de 65 años no solo están expuestas a sus caídas por las limitaciones propias de la edad, sino también involucradas en traumas, en otras condiciones. Y pacientes con anticoagulados. Ustedes pueden pensar, obviamente, en un paciente que esté anticoagulado y que tenga un accidente o que sufra una herida, pues va a tener un trauma mucho más severo. Y aquí encontramos otros parámetros que nos van a hablar de un trauma severo. Ya tenemos dos cosas en mente al momento de evaluar al paciente. Uno, establecimos el estado hemodinámico del paciente. Dos, tratamos de cuantificar la magnitud del trauma de acuerdo a todas estas variables que hemos visto. Y finalmente, nos tenemos que definir o referir a la semiología de las lesiones, a ubicar las lesiones abdominales como han sucedido. Si es por trauma penetrante, que puede ser por arma cortopunzante o por arma de fuego, tratar de evaluar o ubicar en las regiones anatómicas dónde están esas lesiones y qué órganos probablemente han sido lesionados en esa lesión. Entonces tenemos aquí esta gráfica del APLS, donde nos muestra la región toracoabdominal, donde tenemos compromiso en los sistemas, en el torácico pulmonar o en el abdominal, compartido en esta región que debemos tener en cuenta, en la parte lateral y en la parte posterior, para determinar heridas toracoabdominales, heridas lumbares en este caso, heridas a nivel del flanco o retroperitoneales, y heridas de la parte anterior y los diferentes órganos proyectados en cada cuadrante, para poder inferir dónde probablemente se pudo afectar alguno de estos órganos y qué podemos esperar de ese paciente traumatizado. Como mencioné anteriormente, la exploración física nos da una aproximación diagnóstica no más allá del 60%, pero sí nos ayuda mucho a poder inferir qué tipo de lesiones. Pacientes, por ejemplo, que tengan marcas del cinturón de seguridad, sobre todo la de la parte inferior, nos puede hacer pensar que hay lesiones a nivel pélvico o a nivel intraabdominal por ese mecanismo de alta energía de aceleración, de desaceleración o de compresión dada por el cinturón. Si no hay huella del cinturón, y podemos presumir que no tenía el sistema de protección, y obviamente la posibilidad de lesiones internas puede ser mucho mayor. Entonces, siempre la semiología de las lesiones va a ser muy importante, la ubicación y la descripción de cada una de esas lesiones, las trayectorias, por ejemplo, si son proyectiles de arma de fuego, determinar dónde es el orificio de entrada, la trayectoria y el orificio de salida, si llega a existir. Entonces, esto lo podemos hacer rápidamente, pero es clave y vital para la evaluación del cirujano al momento de intervenir a esta persona lesionada. Vemos lo que reporta la literatura, cuáles son los órganos que más se comprometen en trauma penetrante: el hígado, el intestino delgado, el diafragma y el intestino grueso. Esto en cuanto al trauma penetrante. Miren que el hígado, por tener un gran volumen dentro de la cavidad abdominal, pues está mayormente expuesto a lesiones penetrantes. El intestino delgado, que ocupa gran cantidad de la cavidad abdominal, obviamente ocupa el segundo lugar. Heridas del diafragma en esas áreas toracoabdominal que es tan frecuente ver las lesiones, y el intestino grueso. En el trauma cerrado, el porcentaje de lesiones varía, siendo el vaso el principal órgano que puede lesionarse por el mecanismo de trauma cerrado, el segundo el hígado, posteriormente el intestino delgado, el intestino grueso y otros, y el retroperitoneo que aparecen acá. Ejemplo, tenemos esta persona con una herida en la región toracoabdominal, como se definió, con probabilidad de tener o lesiones en tórax o lesiones en abdomen, y obviamente la lesión del diafragma está ahí. Cuando ya le hicimos el estudio por laparoscopia, vimos la herida del diafragma y ya se hace el tratamiento definitivo. Por eso es importantísimo, y recalco eso, el poder ubicar semiológicamente
la lesión, el sitio donde está y prever de acuerdo a eso las posibles lesiones que tenga la persona. Tenemos este otro ejemplo, una persona que llega al servicio de urgencias así, dramáticamente con esa lesión, con un objeto que le perfora o le penetra su cavidad abdominal y que posteriormente pues lo llevamos a la parte de cirugía y espectacularmente no tenía lesiones de vísceras internas. Pasa. Yo creo que estos intestinos se asustaron y se quitaron al momento de la penetración de esa herida, pero no tenía lesiones internas. Ya hemos hecho los 3 pasos que habíamos visto. Miramos el estado hemodinámico, intervenimos al paciente en su parte de reanimación inicial, hemos determinado la magnitud del trauma, hemos inferido qué tan severo puede llegar a ser ese traumatismo, hemos descrito las lesiones semiológicamente, hemos hecho un buen examen físico y entonces, ¿ahora qué hacemos? Estamos ante qué camino cogemos de aquí en adelante. Entonces, volvemos a la parte práctica. Hemos ya realizado todo el desarrollo del ATLS, el ABCD para esta persona, hemos determinado la estabilidad hemodinámica y hemos determinado 2 cosas. Uno, que el paciente sea estabilizado y que al examen físico en un paciente que lo permite, que no tiene compromiso de su estado de conciencia, vemos que no tiene un abdomen positivo, que el abdomen no tiene signos de irritación peritoneal, que el paciente está estable, pero que tiene lesiones a nivel abdominal. Entonces, podemos tener esta vía o el paciente definitivamente no se estabilizó con las maniobras iniciales que rápidamente hicimos antes de 1 hora y el paciente debe ser llevado a cirugía para ser estabilizado, reanimado en salas de cirugía y donde se le van a corregir todas las lesiones que pueda llegar a tener. Esta conducta de tratar de estabilizar al paciente, de persistir inestable, llevar a cirugía, tiene una evidencia de tipo C. Seguimos en cosas que a muchos de nosotros cuando éramos estudiantes y aún siendo cirujanos, pues nos causan un poco de pánico. Y los que están mirando ahorita la pantalla lo ven y dicen, yo no quiero saber de esos algoritmos absolutamente nada. Revisando, estos algoritmos realmente han cambiado a través de los años con el desarrollo que comentaba inicialmente de la tecnología, de mejorar las técnicas quirúrgicas. Entonces, estos algoritmos realmente, aprendérselos en un momento dado de la historia, pues nos ayudarán para los exámenes y para muchas cosas, pero lo importante es entender cómo nos vamos desarrollando con el paciente. Entonces, esto ha cambiado en muchas, estas referencias las traje de lo que tenía antes en el 2007, pero esto realmente han cambiado y lo único que hacen es intimidarnos si no tenemos una comprensión adecuada de lo que está pasando con la persona. Igual, miren esta, donde hablábamos de heridas por arma cortopunzante y teníamos miles de caminos para poder definir qué hacemos con un paciente para que al final, al igual que en esta anterior, el camino final era llegar a la cirugía, a la laparotomía. ¿Cómo? A través de todos estos caminos que vemos acá, podíamos llegar eh, a ofrecerle la cirugía al paciente. En las heridas por arma cortopunzante igual teníamos muchos caminos, muchas opciones para llegar o por este lado a la laparotomía o por este otro lado también a la cirugía. En el trauma cerrado, entonces determinamos la estabilidad hemodinámica y para finalmente llegar a la cirugía en un momento dado. Entonces mira que en este ya no son tantos los caminos, las variables para poder determinar, pero aún seguían siendo bastante grandes. En el trauma cerrado con inestabilidad, todas estas posibilidades para llegar a la cirugía. Y finalmente, eh, concreto en cosas puntuales para el médico de urgencias, para los estudiantes que están en los servicios de urgencias, en su rotación ahí, o los estudiantes de último año, los internos que están en la rotación de urgencias o de cirugía. ¿Qué acciones específicas debemos realizar en el servicio de urgencias? Primero, establecer el estado hemodinámico y clasificar el tipo de trauma. Es clave para poder definir el diagnóstico y tratamiento de este paciente. Segundo, localizar la herida y las trayectorias de esas heridas. Aprender
y ser muy eficientes en la aplicación de los principios de reanimación dados por el ATLS. ¿Qué más? Hacer la revisión primaria y secundaria, la exploración de las heridas de la pared anterior. No sabemos si son penetrantes, si son perforantes a la cavidad, entonces la exploración nos va a definir si esta herida penetró a la cavidad abdominal y las posibles lesiones que pueda tener. Definir el traslado inmediato a la sala de cirugía, que vamos a ver cuándo se define el traslado inmediato. Ya vimos que el paciente inestable hemodinámicamente y que no responde inicialmente a la reanimación y permanece inestable es, o aquel que llega realmente en estado crítico, premortem, ese paciente, aparte de la reanimación, debemos definir en qué momento se traslada y esto es lo que nos mata la cabeza. En muchos sitios, el paciente llega herido, todo el mundo se alborota, todo el mundo grita, corre y lo único que hacen es llamar al cirujano que se aparezca inmediatamente, que se teletransporte de donde esté a atender a ese paciente. Pero mientras eso pasa, podemos hacer muchas medidas y definir realmente cuándo el paciente debe ser trasladado a cirugía. Y esta parte importante que es la concurrencia de especialidades. Concurrencia de especialidades quiere decir trabajo en equipo. Concurrencia de especialidades quiere decir que todos velamos por una persona que ha sufrido una lesión y no simplemente repartir por vía mail interconsultas a las diferentes especialidades de acuerdo a donde encontramos las heridas, al de cirujano de la cara, al cirujano del sistema nervioso central, al cirujano general, si tiene heridas por allá por el lado pélvico, entonces al ginecólogo. No, es saber cómo llamamos a un equipo que nos ayude en el caso específico de la persona que llega traumatizada. Este dicho, todos los caminos llevan a Roma, que se utilizaba antes, pero no todos los caminos nos van a llevar a realizar una cirugía al paciente. ¿Y esto por qué? Porque a través del desarrollo de la cirugía se ha visto que no todas los pacientes con traumas abdominales requerían en un momento dado una intervención quirúrgica. Muchas de los pacientes intervenidos, de acuerdo a la revisión que pues, ustedes puedan hacer de la literatura, se reporta hasta un 35-40% de laparotomías que no hubieran sido necesarias en esa persona si se hubieran tomado otras medidas. Entonces, no todos los pacientes con heridas abdominales, con traumas abdominales, van a terminar necesariamente en una laparotomía y en una cirugía de control de daños y reparación. ¿Cómo sabemos que un paciente con trauma penetrante va finalmente, después de este camino, a terminar en cirugía? Vamos a llevarlo al quirófano y le vamos a reparar los daños que le produjo esa lesión. Entonces, aquí tenemos unos parámetros muy claros para tener en cuenta, principales de los cuales tenemos que tener claridad para no confundirnos. Uno, el paciente, que ya hablamos de la inestabilidad hemodinámica. Persiste inestable, debe ser trasladado a cirugía. El paciente que tenga una evisceración intestinal, eso es evidente. El paciente que llegó con la evisceración, con el intestino por fuera de su cavidad abdominal, debe ser llevado a cirugía. No hay cómo no llevarlo y volver al lugar que le corresponde a ese intestino. Y la revisión buscando otras lesiones. Pacientes que francamente manifiesten irritación peritoneal por el traumatismo, pacientes con heridas por arma de fuego con defensa abdominal, claro, es este mismo, puede ser por trauma por arma cortopunzante o por arma de fuego con defensa e irritación peritoneal. Pacientes con heridas de arma de fuego en la región toracoabdominal son pacientes que llevamos normalmente a cirugía. Pacientes con heridas por arma de fuego que tengan hematuria, que tengan sangrado por la zona nasogástrica o sangrado a nivel rectal, nos hace pensar que tiene lesiones o a nivel del sistema urinario o en el estómago o a nivel del recto y del colon distal, que puedan llegar a tener heridas y deben ser llevados a cirugía. O pacientes que tengan empalamiento, tengan heridas con objetos que no son. Los pacientes estables, miramos aquí, el 35% requerirán manejo quirúrgico y este número que les hablaba, de 20 a 45, dependiendo de las series, hablan de laparotomías que no eran necesarias. Entonces, si tenemos presente que estos pacientes
claramente tienen una indicación de ser llevados a cirugía. Los pacientes estables van a tener otro camino para poder ser evaluados. Entonces, no nos olvidemos estas partes de cuando nos enfrentamos a este paciente y tiene alguna de estas características, ese paciente sabemos que va a terminar en cirugía. En trauma cerrado de abdomen, entonces he utilizado este diagrama del profesor Laureano Quintero de Cali, donde nos habla del paciente inestable con un trauma cerrado de abdomen, un trauma de alta energía, de alta cinética, con una posibilidad de lesiones graves por la transferencia de alta energía. Si el paciente está inestable, ahí mismo en el servicio de urgencias, si está disponible, podemos hacerle un ultrasonido FAST y determinar. Paciente inestable con un ultrasonido positivo quiere decir que tiene un homoperitoneo en su abdomen y ese paciente tiene una causa de sangrado mayor y debe ser llevado a la cirugía. Si el paciente está inestable, hacemos un ultrasonido y el ultrasonido es negativo, no tenemos evidencia inmediata de que la causa de la pérdida sanguínea sea a nivel abdominal, entonces pensamos claramente que es una causa extraabdominal y hacemos lo necesario para poder determinar si hay una causa extraabdominal. Si la causa no es extraabdominal, podemos repetir el, la ecografía, el ultrasonido, y si sale positivo, lo llevamos acá. En este transcurso, el paciente, pues, obviamente ha recibido la reanimación. Si la causa es extraabdominal, entonces procedemos al control de esa causa, a la reanimación, miramos si el paciente mejora o no. Si el paciente ha mejorado, ya se ha estabilizado, entonces podemos avanzar en cuál es esa causa mediante estudios de imágenes y finalmente llevarlo a esta parte de la observación. Si el paciente está estable, entonces mire cómo se simplifica. Hay normalidad hemodinámica, el paciente puede ser evaluable, quiere decir que no tiene alteración de su estado de conciencia, de su Glasgow, entonces si el paciente es estable, lo podemos observar y mirar cómo evoluciona. En esta observación podemos mirar que el paciente desarrolla signos de abdomen agudo, irritación peritoneal, signos de sangrado, entonces lo llevamos a cirugía. Si el paciente no es evaluable, tiene alteración del sensorio, entonces vemos que está estable hemodinámicamente, lo sometemos a imágenes, la tomografía nos va a definir si hay lesiones intraabdominales. Entonces, no tiene lesiones, lo seguimos observando. Si el paciente tiene lesiones en víscera o hueca, entonces el paciente debe ser llevado a cirugía en lo posible. Si tiene lesiones de víscera sólida, entonces podemos llegar a considerar si le damos o no un manejo no operatorio porque el paciente está estable. Trauma cerrado de abdomen de alta energía. Ya definimos el paciente qué camino sigue. Inestable, el paciente va a ir a cirugía, el paciente está estable, entonces ahora tenemos que estudiar y definir qué lesiones pueda llegar a tener. Y dentro de esto que sigue, entonces volvemos a realizar un examen físico sabiendo que su sensibilidad es bastante baja. Si tiene un Glasgow alterado menor de 8, pues la posibilidad que ese examen físico sea mejor, pues no existe, desciende mucho más esa sensibilidad. Los falsos negativos y positivos no nos ayudan y obviamente el examen físico es parte de lo que tenemos que hacer, pero sabiendo que tenemos que aproximarnos diagnósticamente de otra manera. Entonces procedemos a esto que a muchos les gusta, los estudios diagnósticos. El paciente llegó con una herida, el paciente llegó con una alteración y entonces la palabra que se utiliza en nuestro medio, no sé en otros lados cómo se dirá, pero es pídale, pídale. Y entonces pídale al paciente unos laboratorios, pídale una radiografía, pídale y empezamos a mirar qué estudios realmente van a ser necesarios para poder definir las lesiones del paciente con trauma abdominal. Exámenes de laboratorio básicos que se nombran en las referencias bibliográficas es esto. El hemograma, tenemos que saber el momento en que llega su cifra de hemoglobina hematocrito y la respuesta inflamatoria de leucocitosis o compromiso de su conteo de plaquetas. La función renal base la tenemos no para ver si el paciente está en falla renal o no, inicialmente como parte
ese diagnóstico, sino como base, porque este paciente probablemente va a necesitar la realización de una tomografía contrastada y tenemos que tener un punto base para determinar si podemos adicionarle o no una lesión por el medio de contraste. Si es una mujer en edad fértil que no podemos determinar adecuadamente una prueba de embarazo, el uroanálisis para determinar si hay compromiso del sistema urinario y es importante determinar el lactato, la base de exceso de este paciente para determinar en qué grado de shock que esté comprometiendo ya la perfusión celular y se manifieste con una acidemia. Y en casos determinados, muy seleccionados, los exámenes toxicológicos pertinentes para esta persona. Entonces, inicialmente pues es necesario mirar cómo en algunos casos pedimos pruebas completamente diferentes de función hepática, la TSH y cantidades de exámenes que realmente en el paciente con trauma no tienen lugar inicialmente. Exámenes radiológicos. Dentro de la guía de la TLS había la indicación de hacer radiografías de tórax, una radiografía de pelvis para evaluar realmente circunstancias o condiciones que determinaran algo que comprometiera inmediatamente la vida del paciente, como sería un neumotórax, un hemotórax, una fractura de pelvis como tal. Estas radiografías iniciales pueden ayudarnos, pero realmente no nos aportan mucho en cuanto a las lesiones internas que la persona pueda llegar a tener. Por ejemplo, una radiografía de tórax, si no nos muestra un neumotórax, no quiere decir que no lo tenga. No es muy absolutamente sensible para determinar contusiones del parénquima pulmonar. No, muchas van a pasar desapercibidas en la radiografía. Las fracturas de la reja costal en una radiografía simple APD de tórax no nos van a mostrar cuántas y cómo está la reja costal, cuántas fracturas pueda tener. La columna, obviamente, si es un paciente con más de un sistema comprometido en una región anatómica, pues las radiografías de columna tampoco van a ser posible realizarlas de una manera adecuada. Por ejemplo, un paciente que trae un collar de inmovilización va a ser completamente imposible poder evaluarla adecuadamente. Y una radiografía de abdomen en trauma únicamente nos va a ayudar, por ejemplo, en las heridas por arma de fuego para ubicar un proyectil donde no hay un orificio de salida o una trayectoria que podamos definir. Pero para definir lesiones como tal, la especificidad de estas es muy baja. En muchos hospitales, de pronto ustedes conocen el sitio de radiología o donde se toman los rayos X, no queda inmediatamente adyacente al servicio de urgencias, entonces el traslado y toda esta demora en la toma de las placas pues va a consumir un tiempo valioso en esa hora de oro para poder ayudar a estabilizar a ese paciente. Y el rendimiento diagnóstico es muy bajo en estas radiografías simples. Si no tenemos ningún otro recurso, pues tenemos que utilizarlo, pero sabiendo que estamos con un porcentaje de exactitud diagnóstica bastante bajo. Este es un ejemplo de uno de los pacientes, una radiografía de tórax simple, donde en este es evidente que hay un desplazamiento del mediastino, hay una opacidad grande en el hemitórax izquierdo con unas imágenes compuestas. Esto es una imagen en 2 dimensiones y el tórax tiene 3 dimensiones y todo lo que hay aquí está superpuesto. Entonces, aquí vemos una imagen compuesta por muchas cosas. De acuerdo al mecanismo del trauma, que fue un trauma cerrado de alta energía, presumimos que el paciente tiene una hernia diafragmática con esta radiografía. En esta otra vemos la presencia de aire por debajo del diafragma, un neumoperitoneo en un paciente con un trauma y que tiene presunción de perforación de víscera hueca. Entonces, nos ayuda, no nos define cuál víscera hueca se rompió, no tiene esa capacidad de dar la especificidad diagnóstica, pero sí nos puede ayudar en un momento dado sin que sea completamente lo único que podamos ver. En este también vemos una imagen con un nivel de hidroaéreo en el tórax, pero que no podemos definir adecuadamente. Entonces nos quedamos, bueno, si tiene algo, le paso un tubo de tórax porque es un hemotórax, o ¿qué será? Entonces nos quedamos cortos muchas veces en la radiografía simple y tenemos que apoyarnos con la sospecha diagnóstica en otros métodos diagnósticos. Y vemos que este paciente tenía en la lateral un nivel hidroaéreo y era una hernia diafragmática. Si hubiera puesto un tubo de tórax a este derrame pleural, hubiera perforado esta víscera hueca que está acá. Las radiografías
simples de abdomen y de columna, evaluar a este paciente que tiene una proyectil de arma de fuego en todo el disco intervertebral y en la proyección AP lo vemos aquí en el central. No tuvo lesión del canal. Bueno, hay cosas que uno no puede explicar, pero ¿qué sucede? Estudios contrastados, entonces requiere de un paciente que esté obviamente estable en el cual podamos realizar estos estudios y obviamente definidos para encontrar patologías a nivel de las vías urinarias o a nivel vascular y vías digestivas altas. Pero ya es un paciente que ha pasado toda esta etapa inicial de reanimación y necesitamos definir otro tipo de lesiones, pero un paciente completamente estable. Vemos una cistografía y evaluamos en un paciente con una fractura de pelvis, que hay una lesión aquí de la uretra a este nivel. Igualmente estos ejemplos con lesiones a nivel vesical. Y la tomografía que se ha, después del lavado peritoneal diagnóstico, que ustedes han leído mucho en la literatura y que sigue siendo parte del arsenal diagnóstico del cirujano en trauma de abdomen, la tomografía ha ido tomando ese primer lugar. ¿Por qué? Porque ha habido mejoría en los equipos, son mucho mejores, tienen una mejor resolución y nos ayudan a definir mucho mejor las lesiones, son mucho más rápidos. Entonces el tiempo que podamos ocupar para realizar este método diagnóstico cada día va a ser mucho menor y el rendimiento diagnóstico va a ser mucho más grande. En trauma cerrado de abdomen, en trauma de alta energía en el abdomen, el TAC de abdomen debe ser contrastado. Un TAC simple realmente no nos va a permitir hacer una aproximación diagnóstica adecuada, porque si lo que estamos pensando siempre en un paciente con trauma y lo que lo va a llegar a aumentar la mortalidad es una hemorragia, esa hemorragia obviamente va a haber escape de alguno de los vasos sanguíneos de algún sitio del abdomen. Si lo hacemos sin contraste no lo vamos a poder determinar. Entonces el paciente debe ser llevado a tomografía contrastada de abdomen. Vemos acá el rendimiento, una sensibilidad hasta el 97% con una especificidad 98%. Y si lo hacemos con triple contraste, esa sensibilidad y especificidad nos va a aumentar, sobre todo para lesiones a nivel del retroperitoneo o heridas a nivel lumbar que nos hagan sospechar heridas de la parte retroperitoneal del colon o de órganos retroperitoneales. Esto nos va a ayudar. Trauma cerrado, TAC con contraste. Indicaciones. Pacientes estables, pero ya se habla que si tenemos la capacidad del sitio del tomógrafo adyacente a la unidad de urgencias y todo el equipo está coordinado, aún en pacientes inestables se puede llegar a realizar esta tomografía y tener un adecuado diagnóstico. Pero nos vamos a, como no en todas partes existe todo ese recurso disponible inmediatamente, no está todo el equipo que debe intervenir, entonces vamos a hablar de indicaciones de tomografía en trauma cerrado de abdomen en pacientes estables o en pacientes con trauma penetrante a nivel de los flancos o a nivel lumbar. El paciente que tiene herida a nivel anterior, pues si es una herida penetrante, uno la puede explorar y determinar si hay o no penetración, como habíamos visto. Pero a nivel de los flancos, a nivel lumbar, no podemos hacer esa exploración porque la masa muscular nos va a limitar mucho. Entonces, trauma penetrante en flancos, en paciente estable, sin signos de irritación peritoneal, de abdomen agudo, ese paciente podemos hacerle el TAC abdominal y definir el diagnóstico. Pacientes a quienes se les haya hecho un lavado peritoneal diagnóstico y es positivo. El lavado peritoneal diagnóstico, que consiste en, a través de una herida, generalmente a nivel infraumbilical, se mete un catéter, se instilan 1000 centímetros de solución salina tibia, se recupera ese líquido y se analiza en el laboratorio. Si hay sangre, si hay signos de que haya lesión de alguna víscera abdominal, nos va a dar positivo. Pero esa sensibilidad no va de la mano de la especificidad. Sabemos que algo se le dañó al paciente dentro del abdomen, pero no sabemos qué. Entonces, si el paciente está estable, tiene un lavado peritoneal positivo,
acudimos a la tomografía contrastada para determinar qué órgano ha sido lesionado y determinar si va a requerir o no un manejo quirúrgico. Pacientes en los cuales hay hematuria evidente, suponemos que hay una lesión en cualquiera de los órganos del sistema urinario, desde el riñón hasta la uretra, entonces podemos hacer una tomografía de abdomen para poder determinar qué lesión y qué tratamiento le podemos dar. O pacientes que tengan lesiones intraabdominales que estén estables, que no tengan signos de irritación peritoneal, en los cuales podemos definir en un momento dado con los hallazgos del TAC, darles un manejo no operatorio a estos pacientes. Trauma hepático, trauma esplénico, trauma renal, que podemos determinar de acuerdo a esta estabilidad el manejo no operatorio de esos pacientes. O pacientes en los cuales está limitado el examen clínico en un paciente estable por su estado de conciencia o por su estado neurológico. Pacientes con trauma raquimedular o trauma craneoencefálico que no podemos hacer una evaluación clínica adecuada, podemos acudir a la tomografía para poder definir el diagnóstico. Y en esta referencia que encontramos de este año, el equipo de Cali hizo un estudio donde utilizó la tomografía corporal total en pacientes con trauma grave, que ya definimos cuáles eran esos pacientes con trauma grave, y es mayor índice de severidad del trauma mayor de 15, pacientes con una cinemática del trauma que ya evaluamos en aquellas tablas en las cuales inferimos un trauma de alta energía, un trauma grave, y entonces definen si el estudio determinaba si era o no seguro realizar la tomografía en estos pacientes para definir el manejo operatorio, y la conclusión es que aún en los pacientes inestables, con toda la capacidad técnica y tecnológica que tienen allí, se puede determinar que sí es útil realizar la tomografía en pacientes con trauma grave y poder definir el tratamiento de manera adecuada. Ustedes ven, estos son unos ejemplos de las imágenes del tomógrafo que tenemos en la clínica, donde evaluamos uno de estos pacientes con una hernia diafragmática en un trauma de alta energía. Vemos los hallazgos también a este nivel, una lesión hepática en la parte de aquí, y podemos evaluar adecuadamente cada uno de los órganos y poder definir qué tratamiento o qué severidad pueda llegar a tener. Podemos evaluar lesiones intestinales, mesentéricas, la presencia de líquido, eh, el trauma renal, evaluar qué grado de trauma renal puede tener y si amerita de acuerdo a su grado de lesión o el estado hemodinámico del paciente, el manejo expectante o manejo no operatorio o definir el manejo quirúrgico. El otro método diagnóstico del cual disponemos es la ecografía, la ultrasonografía, el FAST, que es un método diagnóstico que está en la sala de urgencias. En la sala de urgencias hay un ecógrafo y las personas que han sido capacitadas para realizarlo, entonces pueden definir la presencia o no de líquido en la cavidad abdominal o en la cavidad pleural y definir una lesión en pacientes estables o inestables y tomar una conducta. La sensibilidad en el paciente inestable llega a ser hasta el 95% y en los pacientes estables puede ser un poco menor según las referencias de los estudios. El uso del FAST en urgencias en este tipo de pacientes disminuyó el uso del TAC en un momento dado, el lavado peritoneal diagnóstico también. ¿Por qué? Porque define en un paciente inestable la presencia de líquido y obviamente asumimos que es un paciente con un sangrado intraabdominal y lo llevamos a cirugía. No necesita pasar por la tomografía ni por el lavado peritoneal diagnóstico. También nos ha permitido definir un manejo conservador entre 12 y 24 horas, repetir nuevamente el eco y definir la conducta en este paciente antes de las 24 horas en lo posible. Tiene unas desventajas, que no está disponible en todos los servicios de urgencias. Otra desventaja es que es operador dependiente. Obviamente el que no lo sabe hacer, el que no lo ha hecho, no lo va a poder hacer. Depende también de en la capacidad, digamos,
tecnológica del equipo que se tenga en el servicio de urgencias. No evalúa adecuadamente el retroperitoneo, no evalúa lesiones de víscera hueca ni del diafragma y tiene una tasa de falsos negativos hasta el 15%. Ayuda mucho, tiene que ser bien interpretado dentro del contexto del paciente y es una herramienta que si está disponible en los servicios de urgencias debe ser utilizada con la mejor ventaja diagnóstica que pueda dar. Este es un ejemplo de una foto que encontramos. El hígado se encuentra acá, el riñón está aquí. Normalmente ellos dos viven pegaditos, pero en el espacio de Morrison hay una densidad de líquido que los separa en un paciente con trauma, un hemoperitoneo. La laparoscopia, tenemos el mismo escenario, paciente con un trauma de abdomen estable en el cual tenemos que definir qué tipos de lesiones está. Entonces, tenemos pacientes estables con traumas penetrantes. En paciente estable con un trauma penetrante al abdomen en el cual no sabemos si realmente hubo o no lesión de órganos intraabdominales, podemos en un momento dado realizar la laparoscopia diagnóstica. Tiene una sensibilidad alta, una especificidad buena, un valor predictivo positivo y negativo bastante buenos. Lo indicamos en pacientes con heridas toracoabdominales para definir lesión del diafragma y compromiso en una de las dos cavidades, o pleural o peritoneal. En el trauma cerrado, con un lavado peritoneal diagnóstico positivo, sabemos que hay algo que se lesionó dentro del abdomen por el lavado peritoneal, pero ¿qué se da? Y tenemos un paciente estable, podemos hacer un abordaje diagnóstico por laparoscopia, explorar la cavidad y poder definir el manejo de esta persona sin someterlo a una laparotomía formal como anteriormente se hacía. Volvemos al caso de este paciente, una herida toracoabdominal en la zona toracoabdominal por arma cortopunzante, una radiografía de tórax en ese paciente que era normal, no había derrame pleural, no había neumoperitoneo, donde presumimos que no hay lesión de la cavidad torácica como tal, pero puede haber una lesión del diafragma en un paciente que estaba estable. Entonces lo llevamos a la laparoscopia. Esta es la herida, la foto, me perdonan, está desenfocada, pero se ve la lesión de los músculos a este nivel de la pared torácica y cómo la trayectoria iba hacia la parte inferior. No se explora esta herida, obviamente, por su localización, y lo llevamos a la laparoscopia donde evidenciamos una herida del diafragma a este nivel. ¿Qué hubiese pasado si no hacemos este diagnóstico? Al final, la presión negativa del tórax va a aspirar los órganos abdominales y se va a producir una hernia diafragmática con ascenso a la cavidad pleural del estómago o de cualquier otra víscera abdominal. Entonces, al ver que era penetrante, que había roto el diafragma en esta trayectoria, pues definimos hacerle la laparotomía. Como veíamos y encontramos una lesión en la cara anterior del estómago y a nivel del hígado. La trayectoria venía desde la pared lateral de la zona toracoabdominal, ingresaba al diafragma, atravesaba el diafragma, ingresaba al abdomen, lesión gástrica y lesión hepática en un paciente estable. Desventajas, entonces tenemos que en todos los centros no hay disponibilidad de laparoscopia, centros especializados de trauma y de laparoscopia que tengan este recurso. Se requiere de anestesia general. Hay incapacidad técnica para reparar ciertas lesiones dependiendo de dónde se encuentren. Y no es posible visualizar adecuadamente el diafragma posterior, el intestino delgado en toda su longitud y el retroperitoneo. No es posible visualizarlo adecuadamente por la laparoscopia y se pueden dejar lesiones residuales o lesiones inadvertidas al no poder hacer un diagnóstico adecuado de esto. Aquí vemos en esta tabla sintetizada la sensibilidad y especificidad de los diferentes métodos diagnósticos con que contamos. El examen físico seriado quiere decir que lo hace el mismo examinador durante un periodo continuo de 12 horas o 24 horas que nos puede dar una sensibilidad muy adecuada, con una especificidad también buena. La exploración local de la herida, vemos estos valores de sensibilidad y especificidad no
no con un buen rendimiento, el lavado peritoneal diagnóstico con una adecuada sensibilidad, pero mala especificidad, la ecografía FAST también con unos índices de rendimiento muy variables dependiendo de todo eso que hemos visto. La tomografía mejora muchísimo los índices de sensibilidad y especificidad, y la laparoscopia nos da una sensibilidad que puede ser muy variable por esas limitaciones técnicas inherentes al procedimiento, y una especificidad que también puede ser buena, mucho mejor, mejora esa especificidad también dependiendo de la experticia y de la experiencia del cirujano que la realice. Y llegamos al final de nuestro camino, ya después de que el paciente ingresó al servicio de urgencias, ingresó por la puerta de nuestra institución, lo evaluamos en la parte que nos correspondía de reanimación, el paciente traumatizado con un trauma de abdomen, definimos su estado hemodinámico, definimos eh, el proceso de reanimación conforme a las guías y lo que aprendimos del ATLS, definimos si el paciente se estabilizaba o no se estabilizaba hemodinámicamente, y si no lográbamos esa estabilización, sabíamos o sabemos que el paciente debe ser llevado a quirófano. Miramos en qué condiciones y en qué tipo de lesiones el paciente debe ser considerado que debe ser llevado a cirugía, y en qué condiciones podemos darle un manejo de aproximación diagnóstica mucho mejor a ese paciente, de realizar estudios diagnósticos y poder determinar qué tratamiento darle de acuerdo a esos hallazgos, si es un manejo quirúrgico o si es un manejo no quirúrgico, y poderlo ayudar a mejorar la sobrevida y evitarle en él laparotomías no necesarias, que en algunas series esas laparotomías, como hemos visto, pueden llegar hasta el 40% de laparotomías en blanco, como dicen muchos cirujanos, pero que sí adicionan una morbilidad a estos pacientes, que puede ir en algunas series reportadas ahí del 2 hasta el 40% de morbilidad, y una mortalidad en general definida hasta un 2%. Generalmente hacerle una laparotomía no terapéutica a un paciente lo somete, uno, a los riesgos de infección del sitio operatorio, al dolor posoperatorio, y otra de las posibilidades es la generación de adherencias peritoneales que lo va a llevar a obstrucción intestinal, posiblemente en algo que, si se hubiese podido hacer adecuadamente con los recursos técnicos, con todo lo que hoy vemos que se puede hacer para un paciente con trauma abdominal, evitarle una de esas cirugías eh, no terapéuticas y disminuir ese riesgo de mortalidad. Entonces, ¿qué concluimos? Que nosotros no trabajamos solos. Dice una máxima de sabiduría: sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Y esto nos habla de que el éxito en trauma depende del trabajo en equipo. Desde el equipo prehospitalario de emergencias, desde el servicio de emergencias médicas que va a traer al paciente a la institución, desde el personal de enfermería que se encarga de el trabajo de atender al paciente, el médico de urgencias, los estudiantes que están en urgencias, y obviamente los especialistas de cada una de las áreas. El trabajo en trauma hace que el éxito de sobrevida para el paciente sea mucho mejor. Y en ese equipo de trauma, entonces se involucran muchas personas. El médico de urgencias, enfermería, laboratorio, el cirujano general, quien debe dirigir el manejo del paciente traumatizado. Está en manos del cirujano general el poder definir por qué camino vamos a seguir y cómo se debe realizar el manejo del paciente politraumatizado. Tiene que estar en la concurrencia del radiólogo, que nos va a interpretar en un momento dado las imágenes que tengamos, el anestesiólogo, obviamente, para poder intervenir este paciente, y la reanimación en quirófano. Vamos a necesitar el intensivista para el manejo postoperatorio en cuidado intensivo, o el paciente, el cuidado del paciente que no requiere un manejo operatorio inicialmente, entonces lo vamos a manejar en la unidad de cuidado intensivo, y de la mano del intensivista vamos a hacer lo mejor por ese paciente. Y
las especialidades intercurrentes, porque obviamente si es solamente trauma abdominal, pues estamos limitados a eso. Pero como vimos, el compromiso de los diferentes sistemas o de los diferentes órganos en un paciente con traumas se da. Puede tener compromiso a nivel del sistema nervioso central, a nivel vascular, bueno, a nivel de las estructuras docentes. Vamos a necesitar especialidades intercurrentes, traumatismos faciales del cirujano maxilofacial. Y tiene que haber un equipo en el cual no hay individualidades que brillan solas, sino es un grupo completo el que va a procurar eso. Esto en nuestra cultura es bastante difícil de lograr. No hemos aprendido en muchas ocasiones y es algo que les transmito a los estudiantes nuestros, que tenemos que cambiar esa manera de pensar y cambiar esa manera de trabajar y de terminar un trabajo en grupo, un trabajo interdisciplinario donde todos vemos por el objetivo de nuestra medicina, que es el paciente. Con esto termino. Muchas gracias por este tiempo que han prestado para esta exposición. Es mi deseo que haya quedado muy claro, muy práctico, que no haya sido algo donde nos hemos llenado de información, no es solamente, sino que nos ayuda a tener unos conceptos claros, a tener unas pautas muy claras de lo que vamos a hacer en un servicio de urgencias como médicos, como estudiantes o como cirujanos allí en este lugar, y algo realmente práctico que mejore la posibilidad de vida de un paciente con un trauma de esta magnitud. Muchas gracias y cualquier inquietud y eso, pues el comité organizador dará el trámite a dichas inquietudes. Nuevamente, muchas gracias. Feliz tarde.